Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Love Sea. Connor es un hombre peligroso basados en el libro. Un sureño podría definir que por su apariencia se veía tan duro como su dueño. Es peligroso, es peligroso. En su cabeza, el niño gritaba sin cesar. En ese momento, la persona que lleva un short para ponérselo sobre el traje de baño se giró e hizo contacto visual, provocando que el rostro del chico se sonrojara y desviara la mirada. Pero antes de eso, puede seguir mirándolo. Cuando Connor se dio la vuelta, sus manos todavía estaban ajustando sus pantalones cortos sobre él, por lo que solo podía ver el traje de baño ajustado que le quedaba bien, por lo que el oyente le prohibió con todas sus fuerzas ver cosas que no debería ver. Tonto, mi voz estaba temblando. No dije que estaba siendo descortés, dijo el orador dando un paso hacia adelante, lo que hizo que Combs se preguntara si debía mirar a la izquierda o a la derecha. Incluso dije que puede seguir mirándolo. Connor volvió a intervenir y Combs supo que no había salida, así que tuvo que mirar hacia arriba y hacer contacto visual como una mirada suplicante como si dijera: no te burles de mí así, esto no es divertido en absoluto, según yo. Tienes hermosos ojos, dijo Connor y se dio la vuelta. Todos los tailandeses tienen los ojos negros. El sureño intenta cambiar de tema, pero la otra persona no parece interesada. Lo sé, pero ¿a quién no le encanta admirar los hermosos ojos de alguien? Con podría haber pasado por alto las palabras del hombre, pero no tenía la habilidad suficiente para tratar con el dueño de esos ojos poderosos. En ese momento todo quedó en silencio, pero era un silencio desbordante como fuego subiendo desde lo más profundo de su corazón, abrazando el cuello que se calentaba a cada momento. Tengo miedo. Este pensamiento pasó por su cabeza y voló a la mitad inferior de su cuerpo. ¡Rin! El extraño calor fue interrumpido por el timbre del teléfono, que lo sobresaltó como si acabara de zambullirse en agua fría. Inmediatamente levantó el teléfono para ver qué le pasaba a su amigo cercano, por lo que rápidamente se puso de pie y habló con su distintivo acento sureño. Lo siento, está sonando el teléfono, tengo que contestar. Luego pasó corriendo junto al hombre alto y con pasos veloces fue a abrir la puerta del balcón que daba a la piscina privada, la cual cerró con más fuerza de la necesaria con una mano mientras llevaba la otra a su pecho. Demasiado peligroso, murmuró, sintiéndose como si acabara de escapar de las garras de un demonio, pero su alivio duró poco cuando la ansiedad comenzó a apoderarse de él nuevamente. Y esto es solo el primer día. No, esto es solo la primera hora. Y el resto de los 3 días, ¿cómo podría sobrevivir? No era tan tonto como para no darse cuenta de que el gran extranjero lo estaba molestando con todas sus fuerzas. Justo ayer se había dicho a sí mismo que no se involucraría con nadie, pero hoy esta persona parece estar interfiriendo con su vida de esta manera. Ahora Com solo puede sacar una conclusión sobre este invitado. Connor Warrington es un hombre muy peligroso. La primera comida de Connor en Companham fue en un restaurante local que Com le presentó con orgullo. Al principio, el niño temía que, como un extranjero occidental, no toleraría comer comida picante, pero cuando le preguntó a la otra persona, le dio una gran sonrisa confiada y una mirada extraña. Respondió que le gustaba mucho la comida picante, por lo que optó por no responder y lo llevó a un auténtico restaurante sureño. Ahora en la mesa hay muchos tipos de platos como cerdo asado, ensalada con picante, tom yum, salteado de pescado y jabalí que tiene un sabor a curry tan fragante que si lo huele en la cocina, lo recordará por hacerlo toser incontrolablemente. Entonces, con una sonrisa y ojos deslumbrantes, el hombre habló: por eso es bueno venir aquí.